Pues, aquí estamos nuevamente como Cámara de Comercio de Santiago en un taller tributario, como es habitual para nosotros. Y en esta oportunidad tenemos la colaboración, como siempre, del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? A través de dos de sus funcionarias, como son la señorita Gloria Jaramillo y doña María José González. Son básicamente de la Subdirección de Fiscalización del Departamento de Análisis de Riesgo e Incumplimiento, ¿ya? Y son asesoras de fraude e información, ¿ya? Nos van a hablar exactamente de ese tema, ¿ya? Sin más preámbulos, bienvenidas Gloria y María José. Adelante ustedes. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, yo soy María José, voy a comenzar la presentación. Un segundo. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí. Ya. Entonces, como presentaba don Adolfo, nosotros vamos a comentarles sobre el tema de informalidad y cómo lo tratamos en el Servicio de Impuestos Internos de manera general. Aquí tenemos los temas principales que vamos a abordar. Primero, nuestra labor como Servicio de Impuestos Internos con el tema de la informalidad, los desafíos principales que hemos presentado, los que se nos han presentado, los que vienen, los desafíos futuros, el tema propiamente tal de la informalidad, la responsabilidad social que tenemos, todo respecto a este tema y en cuanto a como sociedad, como país, y la formalización. Aquí vemos como contexto general las magnitudes en cifras para el año 2021. Estas cifras están en billones de pesos. Y tenemos que el PIB es alrededor de 237 billones de pesos. El presupuesto de la nación es de 75,9 billones. Los ingresos de la nación, aquí nos vamos en el gráfico, vamos viendo como qué porcentaje más o menos representan. Los ingresos de la nación son 57 billones. Y aquí tenemos la recaudación total del Servicio de Impuestos Internos, que son 45,2 billones. Y estos 45,2 billones están conformados por la recaudación de IVA, aquí bruto, aquí la recaudación de IVA neto, la recaudación de renta, que es un poco menor, y la devolución de IVA exportador. Como vemos, la recaudación total, estos son los ingresos netos por impuestos totales, y tenemos que representan el 60% del presupuesto de la nación. Y ahí vemos cuál es la importancia del rol del servicio en este rol recaudador y la importancia del pago de los impuestos y la responsabilidad tributaria de los contribuyentes para el aporte de la nación y el desarrollo del país. Bueno, aquí tenemos como institución nos moviliza a contribuir a una mayor recaudación tributaria y nuestro rol es clave para que los enormes desafíos que enfrentamos como país puedan abordarse en beneficio de la ciudadanía. El Servicio de Impuestos Internos vela por el correcto pago de todos los impuestos internos y crea conciencia tributaria. La recaudación ayuda al desarrollo de Chile y construir un país mejor es tarea de todos. Aquí en esta imagen, en este gráfico, vemos más o menos
¿A qué contribuye la recaudación del servicio? Al alumbrado público, los puentes, las carreteras, las bibliotecas, hospitales, la seguridad. Son todo un montón de cosas que a veces perdemos de vista cuando se habla del pago de impuestos, perdemos de vista la noción general para qué son utilizados nuestros impuestos. Aquí tenemos un poquito mayor detalle, que el gasto, para qué se usan nuestros impuestos. Y el gasto público se ocupa en educación, en prestaciones y subsidios de educación preescolar, básica, media y superior, becas y subsidios de alimentación, transporte y otros. En salud, prestaciones de salud hospitalaria y ambulatoria, compra de productos y equipamiento, administración y gestión de planes y programas de salud pública. También en seguridad y orden público, servicios y planes de orden público y prevención del delito, en nuestras policías, carabineros e investigaciones, para financiar bomberos, tribunales de justicia y cárceles, y la protección social, enfermedad y situación de discapacidad, pensiones y adultos mayores, en las familias, hijos y protección a la infancia, para el desempleo, subsidios a la vivienda y a familias en campamentos, personas en situación de calle, desarrollo indígena, empleo y superación de la pobreza. También los impuestos y la recaudación va para el pago de la defensa, el desarrollo urbano, actividades recreativas y cultura y protección del medio ambiente. Aquí, en esta lámina tenemos a modo de ejemplo más aterrizado para qué se ocupan nuestros impuestos. Entonces ocupamos como ejemplo el ingreso laboral promedio mensual en Chile de 650.000 pesos. Para el 2020, según cifra del INE, era 635.000 pesos aprox. Entonces, para el ejemplo y para redondear, ocupamos 650. Esta calculadora la encuentran en la página del Servicio de Impuestos Internos, donde se ingresa el ingreso que tiene, las contribuciones que paga, si es que paga, y la calculadora arroja cuánto es el total de impuestos pagados y el desglose en impuesto a la renta, en IVA y en contribuciones. Para nuestro ejemplo, que usamos esta renta, 650.000 pesos, arroja que el impuesto pagado en su totalidad es IVA, y es 1.184.556. No paga renta porque está exento y no tenía contribuciones para nuestro ejemplo. Y aquí está el desglose. Y vemos que el 65% del pago de impuestos va al beneficio, para beneficios y subsidios, que estos últimos años de pandemia han estado bien en boga y que son muy requeridos por la población. Le siguen la remuneración de empleados públicos, inversión pública, los gastos de soporte y otro tipo de gastos. Como mencionábamos, son muchas las necesidades que debemos afrontar como sociedad. Y todas estas necesidades, especialmente la del último tiempo en pandemia, exige que todas las instituciones, especialmente las públicas, aportemos con mucho esfuerzo y con más énfasis, incluso más allá del rol que tradicionalmente hemos cumplido. Hemos puesto toda nuestra capacidad técnica y humana y hemos sido, como Servicio de Impuestos Internos, actores clave en la entrega de beneficios a los sectores más afectados. Ha sido una tarea compleja que ha exigido al máximo el desarrollo de los equipos, pero la hemos asumido con gran compromiso y responsabilidad. Aquí tenemos, a grosso modo, que hemos entregado 7,5 millones de beneficios durante el año pasado, entre ellos el bono clase media, el préstamo solidario del Estado y beneficios MIPES. Y esto en un monto de 3,6 millones de pesos.
En el desarrollo del sistema, para acceder a la entrega del nuevo salario mínimo, esto, esto es lo actual y es lo que se trabaja ahora. Contribuiremos a que todas y todos los trabajadores del país tengan acceso a estos nuevos beneficios y también a la pensión garantizada universal. Todos estos beneficios son responsabilidad de todos, no solo son del Estado como un agente ajeno, externo, superior, tampoco solo del Servicio de Impuestos Internos, sino de todos los habitantes de nuestro país, todos los contribuyentes. Y como nosotros ahora, nuestro tema principal es la informalidad, no es que lo hemos olvidado, sino que abordamos este tema desde este punto de vista porque los informales están fuera de nuestro sistema tributario y nosotros necesitamos que se formalicen para que nuestra recaudación aumente y poder aportar todos estos beneficios que todo el país tanto necesita y para el desarrollo del país. Bueno, aquí hablando más en concreto de la informalidad, tenemos que la economía informal forma parte de la economía no observada, que comprende la total de las actividades productivas que no pueden reflejarse en las fuentes de datos básicos, comprendiendo los ingresos no declarados procedentes de la producción de bienes y servicios ilícitos, tanto de transacciones monetarias o no monetarias. Y aquí tenemos un desglose. ¿Cómo se divide? En actividades sumergidas, que estas actividades son productivas y legales, pero se ocultan intencionadamente para evitar el pago de impuestos, el pago de cotizaciones a la seguridad social, la obligación de cumplir algunas normas jurídicas o procedimientos administrativos. También tenemos las actividades ilícitas, que son productivas, que generan bienes y servicios prohibidos por la ley. Ejemplo, drogas ilícitas. Y son ilícitas cuando las desarrollan productores no autorizados. Ejemplo, el ejercicio de la medicina sin licencia. Y tenemos las actividades informales o del sector informal. Estas actividades son productivas, realizadas por empresas no constituidas en sociedad, que no están inscritas y que llevan a cabo una cantidad de producción de mercado. Bueno, este es nuestro foco y es el llamado del Servicio de Impuestos Internos a que se formalicen, vayan a nuestras oficinas y puedan, bueno, como vamos a tratar más adelante, también los beneficios de formalizarse y como ya hemos visto el aporte que realiza la formalización al país. Y tenemos también la producción de hogares para consumo propio. Estas actividades son productivas que dan como resultado bienes o servicios consumidos o capitalizados por los hogares que los producen, como la producción agrícola y ganadera o construcción de viviendas propias y formaciones de capital fijo por cuenta propia. Y para abordar el aumento del comercio informal, también es importante comentar que también, así como la pandemia ha requerido un gran esfuerzo del Servicio de Impuestos Internos y de todo el gobierno y las instituciones públicas, es que el comercio informal ha aumentado bastante, refugiándose en redes sociales, vendiendo por redes sociales, y una manera de abordar este tema para el servicio es el análisis de datos, que permite identificar estas redes que evaden el pago de impuestos. Hemos construido algoritmos basados en el análisis de reglas de negocios para identificar aquellas actividades que presentan anomalías.
y gracias a la utilización de modelos predictivos, herramientas de Big Data y cruces de información de distintas fuentes. Aquí está el foco del servicio de impuestos internos y de nuestra área para abordar la informalidad a través de los análisis de datos y de utilización de estos modelos predictivos. De esta manera buscamos llegar a estas personas que no se han formalizado, estas personas no contribuyentes que queremos que se sumen. Y aquí tenemos, por ejemplo, gracias al cruce de información con aduanas, se ha identificado importadores frecuentes de grandes volúmenes de productos que no cuentan con inicios de actividades. Un trabajo con información de ventas nacionales para identificar a quienes no cumplen las reglas básicas asociadas a una actividad en particular. También intensificamos el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos, incrementar los niveles de eficiencia y efectividad en el cumplimiento de nuestros objetivos. Ya. ¿Sigo yo, María José? Bueno, como aquí María José indicó que la parte de la informalidad es el servicio para poder contribuir a una recaudación de impuestos, quiere facilitar el cumplimiento tributario a las personas que son informales, que no se encuentran en nuestro sistema tributario. Entonces, para eso han trabajado muchas mesas de trabajo para ver posibles redes que caracterizan esta informalidad. Se han hecho trabajos coordinados con distintos organismos públicos. Hay mesas de trabajo con el Servicio Nacional de Aduanas, con la Unidad de Análisis Financiero, que es la UAF, con las policías, con los municipios, porque además el servicio no tiene ninguna implicancia que pueda ir a trabajar solo, tiene que ir con los policías, con los municipios, para que se puedan hacer estas fiscalizaciones y estos controles que en estos 2 últimos años, en realidad, por la pandemia, no se ha podido ejercer mucho. También tenemos que implementar mecanismos efectivos de control que contribuyan a disminuir la presencia de la informalidad en su origen, lo que hablaba María José con estas bases de datos. Las implicancias de la informalidad. Tenemos las implicancias económicas, las cargas de trabajo aumentan, la calidad de vida disminuye porque no tienen horario, la productividad no sabemos cuál es, si están reguladas, la cobertura social, en la percepción de la justicia económica. Las personas creen que nadie está pagando impuestos, la industrialización del fraude. Aquí vemos verdaderas mafias que se están armando, lo vemos en las noticias a diario, el incremento de la delincuencia, porque no tenemos controlado lo que entra, lo que sale. La deserción escolar, empieza también los niños que ya no son tan niños a no querer ir al colegio porque es más fácil tener plata a lo mejor sin tener que estudiar. Una baja movilidad social. En la parte tributaria, la evasión y la elusión, el estímulo de incumplimientos tributarios y la merma de los recursos públicos, porque hay baja de impuestos. No todos están pagando los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, las implicancias de la informalidad. Tenemos, la empresa se expone a la aplicación de sanciones por parte del servicio, de las instituciones de salud y o municipalidades, porque no están reguladas. El comercio informal compite con la desigualdad en condiciones de los agentes económicos formales. No es justo que las personas que pagan
pagan los impuestos, que pagan la tasación, que pagan el impuesto municipal, ¿no es cierto? Los permisos, los arriendos, los sueldos. Obviamente los costos no son los mismos a las personas que no pagan nada. Fomenta el fraude fiscal, que eso nos afecta a todos como ciudadanos. El comercio informal mantiene tratos informales con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes. A los trabajadores no les pagan cotizaciones sociales. A los proveedores y a los clientes no saben si van a cumplir sus compromisos financieros. Es muy incierto esto, o de dónde sacan la plata, si la plata es ilícita o no. El comercio informal no permite financiamiento, con lo cual la empresa no crece. Como no pueden como no pueden acreditar los ingresos, tampoco la banca les presta plata, porque tampoco los compromisos financieros no existen. Entonces, lo que tenemos es que nosotros ver la responsabilidad con el país, el valor social de los impuestos, para que a todos nosotros nos llegue. Nosotros ocupamos los puentes, las autopistas, las plazas. Entonces tenemos que inculcar a la gente que pague los impuestos. Todos los pagamos. La responsabilidad social que hay, el impacto en el cumplimiento tributario, que tiene un acceso y oferta a la calidad de los diversos bienes y servicios públicos, como hablamos, las autopistas, los colegios. Hay una mejor calidad de educación en los hospitales a través de los impuestos, y cada uno de los habitantes del país aporta un futuro mejor para todos. También el servicio ha querido estar en la educación tributaria, contribuir a formar personas conscientes de la dimensión ética y moral que involucra el pago de los impuestos. Una formación cívica de nuestros niños y jóvenes que reciben. Después no vamos a tener problemas de que es un beneficio para nosotros pagar los impuestos. Igual, obviamente nos duele, yo creo, a cada uno, pero si cuando vemos que se retribuye en nuestra parte social, o sea, no cuesta mucho, y empezar de chiquitito a explicarle el por qué tenemos que pagar los impuestos, es más fácil para los jóvenes después entenderlo. La moral tributaria. También el servicio quiere que se fortalezca la transparencia de la entrega de la información sobre nuestros actos, lo que contaba María José. ¿En qué se ocupan nuestros impuestos? En la página del servicio ahora podemos saber en qué ocupan nuestros impuestos, el rol que se cumplen en nuestra sociedad, y convoquemos a entidades y a las entidades públicas y privadas para que todos estemos involucrados en esta parte social. Se han hecho también diálogos ciudadanos para que las diversas organizaciones puedan expresar sus planteamientos sobre principios y áreas generales que guían esta reforma tributaria que está también ahora. Se han recibido más de 500 propuestas de reformas tributarias que afectan a nosotros también a la clase media, no solamente a los empresarios que siempre decían, o sea, para que nosotros tengamos más beneficio. Acuérdense que el país vivió una movilización social, nacida y forjada de los dolores que genera una sociedad desigual. Entonces se criticaba mucho el trato privilegiado para ciertos sectores por parte de las instituciones públicas y privadas. Lo que ahora se está tratando de que para todos sea igual, que no hayan esos tratos privilegiados. Que cada uno de nosotros cumplamos nuestras responsabilidades tributarias sin ningún tipo de resquicio o beneficio individuo. Por eso esta es la transparencia de los datos que se quiere dar ahora. Porque si una persona cree que otra no paga impuestos, ¿qué vamos a hacer? No vamos a pagar impuestos cuando vemos estos comercios informales. ¿Por qué ellos venden más barato? Porque claro, porque no pagan los impuestos, no pagan el arriendo, no pagan la parte social. Entonces, por eso ellos pueden vender más barato. Eso es lo que tenemos que tratar de inculcar a toda la ciudadanía, que no lo hagan.
nuestro foco en la moral tributaria también, quien decida eludir nuestros impuestos sea un objeto de rechazo social, porque se está evitando que los recursos que son necesarios lleguen a todos los habitantes del país, que a todos nos lleguen todos estos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos si nos formalizamos? Podemos tener créditos microempresas que le permita el acceso al crédito a la banca privada, elemento imprescindible para obtener financiamiento. Porque si una empresa no tiene ingresos o no refleja los ingresos, los bancos, ellos no le van a prestar dinero. Hay programas de apoyo estatal. Hay programas de ayuda y asesoría tecnológica. Está Corfo, INDAP, Cernotec, Capital Semilla parece, o Semilla también existe. Que, bueno, si está formalizado, puedes acceder a todos estos beneficios. El aumento de competitividad de la empresa. Entra en el ciclo formal del negocio al emitir su propia documentación y puede competir con otros negocios formales en igualdad de condiciones. Apertura de un mayor número de clientes, lo que yo lo que les decía, al tener ingresos, las empresas pueden confiar, las otras empresas pueden confiar en esta empresa porque es una empresa transparente, que se puede empoderar de lo que está vendiendo, del servicio, pero es confiable. Los ingresos y los egresos respaldados con documentos tributarios y con documentos tributarios que sean fidedignos, que yo sepa que al que le está comprando también es un formal, o sea, y se puedan, toda esta mercadería sabemos de dónde provienen, que se están pagando los impuestos, que además son mercaderías sanas, que no están de alguna forma contaminadas, que eso también es importante. Entonces, para eso el servicio ha trabajado y en su página tenemos los beneficios para formalizar el negocio. Porque si vas a comenzar a vender productos o servicios por internet, formalízate ante el servicio y así podrás que tu negocio se consolide y crezca en el tiempo. Y ahí puedes acceder a varios beneficios. Como hablamos, acceder a los créditos, ser beneficiario de ayudas, de subsidios, de créditos dirigidos a empresas, calificar para obtener beneficios tributarios, ser beneficiario de estos programas de Corfo, de INDAP, acceder a programas de formación. Entonces el servicio lo que quiere, hay una amplia gama de variedad de trámites que todos se pueden hacer por internet. Ni siquiera tienes que ir al servicio para poder fomentar a que estos ciudadanos que están informales, que se hagan formales, paguen los impuestos y todos tengamos estos beneficios sociales de las platas que estamos pagando. Eso sería. Gracias. Don Adolfo está sin audio. Perdón. Estaba preguntando si... Creo que hay alguna pregunta ahí en el chat. Me parece que sí. Si la pueden ver abajo. Sí, don Adolfo, no llegó ninguna consulta. No sé si habrá alguien de los participantes que quisieran mandar una consulta ahora, en este minuto. O duda, o inquietud. Sí, pues sería ideal que quienes tengan inquietudes puedan enviarlas, digamos. ¿Ya? Si no, lo otro que podemos ofrecer es que nos pueden enviar, aunque sea después, y igual las podemos contestar, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Yo creo que es muy interesante la exposición de ustedes, ¿cierto? Hacia dónde están apuntando, digamos, con esta informalidad. ¿Ya?
Y es claro, digamos, los algoritmos yo creo que lo van a llevar a cosas muy interesantes, ¿cierto? Quienes no están pagando los impuestos correspondientes. Correcto. Ya todo nos influye además. Por supuesto. ¿Ya? Y lo otro que quería destacar, que mencionábamos también, que en nuestra cultura a veces bueno, si bien quizá esta charla la están viendo gente que sí está formalizada, hace sus pagos correctos y todo, porque eh, nosotros, los contribuyentes, los que contribuimos al país, tenemos esta responsabilidad de hacer que los que no contribuyen lo hagan. Porque ¿cómo llegamos nosotros a los informales? Los informales nos acercan al servicio. Por supuesto. En cambio, pero nosotros sí quizás conocemos a un informal y lo podemos convencer, lo podemos decir, darle información de los beneficios que atrae la formalización y acercarse al servicio. Ustedes de repente hablaron de ciertas mafias que hay en función de estos informales, digamos. ¿Ya? Nosotros como Cámara hace muchos años que venimos insistiendo en esa parte de los informales, ¿ya? Esas mafias, digamos, que de algunas circunstancias son conocidas, digamos. ¿Ya? Y desde ese punto de vista yo creo que hay que hilar mucho más fino en cómo llegar a ellos, porque están detectados de alguna u otra manera, digamos. ¿Ya? Es complejo eso. Yo sé que es muy complejo, digamos, porque no solamente se requiere el actuar de ustedes, ¿ya? Ahí se requieren apoyos, como decían ustedes, de las policías, en definitiva. La policía. Claro. Pero algo hay que hacer, porque eso ya es bastante frecuente lo que uno está viendo, en especial en el comercio informal que hay en las calles en las distintas ciudades. Pero, por ejemplo, yo creo que nosotros como contribuyentes, ya no comprando, por ejemplo, en la calle, ya estamos contribuyendo, porque la persona el informal que vende en la calle, ya no tiene a quien venderle. Entonces, no sabemos de dónde proviene esa mercadería. Entonces, ya no comprando las empresas formalizadas que no le compren a los informales porque no tienen cómo los registros de compra y venta, cómo los van a registrar. Entonces ya eso ya va bajando la informalidad, aunque sea más barato, aunque sea nosotros pagar un poquito más. Pero eso ya vamos de a poquito, un granito más otro granito, vamos aumentando. Veamos, pues, esperemos que Sí. tengamos éxito en eso. Y ahí aparece en pantalla una encuesta que nosotros siempre hacemos, así que le pediríamos a los participantes que por alguna circunstancia se den ahí un minutito nomás para contestarla. Se lo agradeceremos mucho. No sé si... ¿Algo vi ahí de una pregunta? No sé si la pueden contestar. Yo creo que esto se refiere a la inconsistencia de renta. ¿Qué creen? Sí. Bueno, la pregunta dice, los contribuyentes formales no tienen mayores ayudas del servicio en la rapidez de las atenciones porque recién están llegando cartas de inconsistencias del año pasado. Sí, yo creo que se refiere a la inconsistencia de la renta, del proceso de operación renta que ocurre en abril. Sí, está hablando de los contribuyentes formales, ¿eh? Sí. ¿Ya? Claro, es que pueden ser inconsistencias de IVA o de renta. Sí, claro. Pero son los formales, no los informales. Sí, claro. Sí, es que pasa que el proceso de renta, las inconsistencias son evaluadas mes a mes, pero a veces por rectificatoria de distintos entes no se genera la inconsistencia hasta meses después. Entonces, esto también puede ser que si una
que dice carta llegó de la inconsistencia del año pasado, puede que sea debido a una rectificatoria, un cambio de información en alguna entidad, en un agente informante. Claro, del año 2018 dice. No puede ser. Que revise Quizás de la otro fecha. tema. Claro. Porque las diferencias que son de la renta, de la declaración de renta propiamente tal, van llegando Durante el mismo año año. llegan, Exacto. claro. Y ahora en julio se abre el proceso para ver las observaciones y poder rectificar la renta. Pero del año tributario 2022, estamos hablando del 2018. Mejor se quedó rezagado por alguna razón en algo, pero es extraño. Pero puede hacer la consulta por la misma página web, hace la consulta y ve qué pasa. Y ahí la atiende un fiscalizador y le contesta. Claro, dice que el 18, por lo tanto, es el año tributario 19. Sí, estaríamos justos. Eso venció en abril Ahora, del 22. el del 22, así que habría que ver cuándo recibió esa citación. La carta, sí, por eso. Así que mirado desde ese punto de vista tendría que tener cuidado, porque yo le recordaría a este señor que el Servicio de Impuestos Internos tiene atribuciones para revisar 3 años hacia atrás, sin que yo me pueda oponer como contribuyente. ¿Ya? Y eso se puede llevar más allá de los 3 años a 6 años, pero en casos muy justificados que están en el artículo 200 del Código Tributario. Entonces habría que ver cuándo recibió esa citación. Claro, dice que la recibió en marzo del año 2022. Está Claro, dentro del sistema. claro, pero tenía que haber ido hasta abril del año 22, porque ahora ya está prescrito. Sí, pero recibió la citación. ¿Es citación o notificación? No, dice citación. Citación. Citación, dice. Citación. Tiene que ser la citación al artículo 63 del Código Tributario. Es citación. Citación. Por lo Sí, tanto, está dentro sí. de los plazos de prescripción que tiene el servicio. Sí. ¿Ya? Así que si él no concurrió a contestar esa citación, lo que va a tener ahora es una liquidación. Exacto. Sí, tiene que estar atento para la liquidación para que la pueda contestar o hacer los descargos ahí en el Tribunal Tributario. Tiene plazos. Claro, pues va a tener que recibir la liquidación para. Claro. Pero la liquidación también tendría que ver, bueno, hay tantas, ¿cómo se llama? Figuras ahí que uno puede establecer, digamos, ¿ya? Incluso haciendo una reclamación por la RAF. Claro, lo que pasa es que la citación para que conteste tiene 3 meses para contestar y si no la contesta, ahí le hacen la liquidación de impuestos. Pero por eso tiene el plazo para que pueda claro. contestarlo si encuentra que no está de acuerdo a lo que corresponde. Tiene que ir al servicio, a su regional, a la del domicilio y ahí hacer la respuesta, ahí contestar. Hay otra pregunta Sí. de Ingrid que dice que, bueno, en resumen, que le parece muy bien que a los contribuyentes formalizados se les pida información, pero que deberíamos como servicio poner el foco en los informales, no tanto esforzarnos en molestar a los ya formalizados, que ya están haciendo todas las cosas bien. ¿Qué estamos haciendo en concreto para los informales? Eso nos dice. ¿Qué era el sí en concreto? Bueno, primero nosotros los tenemos que detectar, pero como bien ya comentábamos, como servicio solos no podemos hacer mucho, porque necesitamos apoyo de las otras instituciones y estamos en mesas de trabajo con municipalidades, estamos con las policías, con aduana, como comentábamos, porque así
nosotros los podemos detectar, los tenemos identificados, cuantificamos, todo, pero nuestro poder no llega tanto. Entonces, bueno, eso. Estamos en las mesas de trabajo para avanzar en este tema, que el país tanto, bueno, necesita estos ingresos para las ayudas que ahora se quieren entregar también, por los beneficios, el aumento del sueldo mínimo, todo lo que ya conversamos. Ahí la persona que también está hablando de la citación, claro, va a ir al TTA, pero también tiene que, acuérdese que puede hacerlo primero en el servicio, en el DEPAT del servicio, y después si no le va bien, ahí puede seguir el TTA, o ambas cosas, o una sola de las cosas. Y después si le liquidan, puede ir también, lo puede hacer en primera instancia en el servicio, y después en el TTA. Puede hacer ambas cosas. Así es. No sé, ¿tendrán algo más que agregar? Creo que hemos dicho todo lo que teníamos en mente. Bueno, y reiterar el llamado solamente que es un cambio cultural. Es un cambio cultural el que tenemos que hacer y no es un cambio cultural que solo esté en manos de nosotros como servicio de impuestos interno o como funcionarios de nuestra institución, sino está en manos de todos los que somos contribuyentes, porque al final el informal perjudica a los que somos contribuyentes y perjudica a sus propios pares porque no reciben las ayudas, los beneficios y todos los aportes que hace el gobierno. Entonces, eso, que ayudemos a la contribución de este cambio de cultura nosotros como contribuyentes responsables. Perfecto, María José. Gloria, ¿algún agregado También más? apoyar a los, obviamente a los formales, porque es una práctica no leal con los informales no pagan nada, los formales se llevan todo el peso del arriendo, de los sueldos reales. Entonces eso es importante, por eso la informalidad a nadie nos hace bien. Perfecto. Bien. Señorita María José, señorita Gloria, muchas gracias, como siempre, la colaboración de ustedes para este taller. Ya estaremos en alguna otra oportunidad, ¿cierto?, con ustedes. Y a los participantes, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Listo, gracias a ustedes. Gracias a usted. Muchas gracias.